Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa, a otra edición de El Deseo, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 12, que comprende Berazategui, Quilmes, Florencio Varela y Avellaneda. Sí, un extenso territorio del conurbano bonaerense, bueno, con muchos matriculados, con mucha población. Así que bueno, estamos acá para disfrutar de una hora de mucha información institucional y también mucha información que tiene que ver con la psicología, el psicoanálisis y la salud mental. Así que bueno, hoy tenemos invitados de lujo, como siempre acá. Ya llegaron, ya se están acomodando por ahí. Bueno, vamos a tener integrantes de la Comisión de Género y Diversidades. Bueno, una invitación muy pertinente con todo lo que estuvo pasando esta semana. Así que bueno, está en nuestros estudios ya el responsable de la comisión, Leonardo Stoloni, y también va a estar la coordinadora que está por llegar ahí, seguramente el tráfico de sábado, la tiene ahí retenida, a la coordinadora, la licenciada Claudia Sanabria. Así que bueno, vamos a hablar largo y tendido con respecto a esta temática que tiene la comisión tan interesante, tan atractiva y tan importante hoy por hoy, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a dedicar mucho tiempo a hablar con los chicos. Pero bueno, antes vamos a hablar un poco de algunas informaciones. Primero, bueno, venimos de una mañana muy movida, porque bueno, estuvo la prejornada de la red, se dio en el Colegio Alemán, la prejornada de la red 2026, donde bueno, el tema fundamental era adolescencias, discapacidad y sufrimiento psíquico, desafíos actuales. Ese era el título de la prejornada. La prejornada, como siempre, se da todos los años antes de la jornada de la red, que generalmente es, bueno, ya allá por noviembre va a ser, seguramente este año. Así que bueno, siempre hacemos una prejornada donde invitamos a disertantes muy importantes que tienen que ver con la temática, y en esta ocasión estuvo presente, Diana Altavilla. A ver si, Claudio, por ahí podés enfocar, que acá tengo el libro de Diana, Diana Altavilla, ahí pudo presentar su libro también, evaluación del riesgo suicida y fortalecimiento psíquico. Bueno, una temática muy importante, y expuso este tema con gran nivel. La verdad que estuvo muy interesante la charla. Esa fue una de las disertantes. También estuvo la licenciada Soledad Marcone y la licenciada Marina Luz García, que son integrantes de la Comisión de Salud y Consumo Problemático de nuestro distrito, y también estuvo muy interesante lo que expusieron. Bueno, muy movidita la prejornada ahí, muy intensa y muy interesante, así que con mucha concurrencia también. Bueno, cosas que están pasando en el colegio hoy por hoy, y bueno, y de alguna manera vamos viviendo de a poquito, nos vamos metiendo en lo que va a ser la jornada 2026 de este año, que va a ser en noviembre. Así que bueno, ahí estamos. Vieron las fotos ahí también. Y bueno, todo esto pasó a la mañana. También queríamos referirnos un poco a una información importante que transmitió a través de las redes Colsiva. Que tiene que ver con, bueno, también un poco plantear los límites de nuestra incumbencia profesional. Y bueno, en redes publicó Colsiva quiénes están legalmente habilitados para brindar psicoterapia o servicios relacionados con la salud mental de individuos, grupos y familias. Bueno, el ejercicio legal de la psicología hay que plantearle los límites, y hay que estar atentos a ver quién por ahí se dedica a realizar alguna actividad que por ahí no está reglamentada, que está por afuera de nuestra actividad matriculada, ¿sí? Entonces, bueno, Colsiva hizo una amplia publicación en las redes para todos los matriculados de nuestro distrito y de la provincia que quieran verla. Bueno, pueden acceder. Ahí, bueno, por ejemplo, habla del artículo 43, donde se delimita bien cuáles son las incumbencias de nuestra profesión. Y bueno, y hay que estar atentos también a todos aquellos que por ahí, bueno, ejercen la actividad de manera ilegal, ¿no es cierto?
hay que denunciar, hay que detener esta cuestión porque cada vez hay más. Así que bueno, esto es importante también. Los que están viendo el streaming, obviamente están viendo el flyer en pantalla y si no, bueno, lo buscan después en las redes. Así que bueno, y así empezamos con todo, con 2 informaciones fuertes. Y ahora vamos a presentar una entrevista que realizamos con el licenciado José Mangani a través de la Secretaría de Medios. Una entrevista muy linda que realizamos como todos los años con el investigador, psicoanalista, neurocientífico, no sé qué otras cosas decirle, porque es de todo, saca muchos libros todos los años y estamos hablando de Miguel Benazayac. Estuvimos hablando largo y tendido porque también está dando un seminario acá en Buenos Aires, en paralelo con París y también algunas ciudades de Italia. Y bueno, el seminario se da una vez por mes. Bueno, lo va a explicar él en la entrevista, pero bueno, todos temas interesantes, por supuesto, que tienen que ver con, bueno, la era del algoritmo y de qué manera podemos concebir el pensamiento humano en esta era donde, bueno, la IA cada vez gana más terreno, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escucharlo hablar un poquito a Miguel mientras nos acomodamos ya acá en el estudio porque los invitados ya llegaron. Y bueno, vamos a hablar mucho de la Comisión de Género y Diversidades, que es con la que vamos a hablar hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar también porque fue una semana muy importante, donde hay que tener presente algunos temas, así que bueno, lo vamos a ir desarrollando. Vamos a escuchar primero entonces a Miguel Benazayac. Estamos en una nueva edición, en una nueva entrevista, una nueva charla de nuestro programa El Deseo. Hoy desde París nos está atendiendo y nos está ofreciendo unos minutos de su tiempo para charlar y para seguir pensando el médico, psicoanalista, investigador, neurocientífico Miguel Benazayac. Buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, José, buenos días, Julián, con gusto de estar con ustedes. Miguel acaba de editar un nuevo libro a través de la editorial Prometeo y que se llama La época de la inseguridad. De la intranquilidad. De la intranquilidad, perdón. No, mal el fallido, quizás. Empecemos por ahí, ya que fue por ahí, respetemos el azar. Este libro yo lo escribí con un joven Tano del colectivo A Pesar de Todo, que existe en Francia, en Italia y empieza a existir en la Argentina, ¿no? Teodoro Cohen se llama el Tanito. Él es el que trabaja en solidaridad con los extranjeros indocumentados acá en Francia, con acciones muy concretas. Por ejemplo, pasaron 2 años casi ocupando 2 teatros diferentes con 400 jóvenes africanos indocumentados, ¿no? Y haciéndole la pulseada a la policía y a la intendencia, ¿no? Para que algunos de ellos, la mayoría, consiga una cierta estabilidad, ¿verdad? Y a la vez, Teodoro es estudiante en filosofía, está haciendo su doctorado en filosofía. Eso, la personalidad de Teodoro refleja un poco lo que es este colectivo, que es pensar y actuar. No es la inseguridad, porque nosotros vivimos una época que está marcadísima a fondo por el miedo, la inquietud, esta incertidumbre de lo que va a pasar. O sea, en realidad nadie puede racionalmente decir algo que parece increíble, la frase que voy a decir, pero es así. Nadie puede decir qué va a pasar en nuestro mundo de acá a 10 años. Yo lo digo, me digo, no, pero no puede ser. Pero la verdad es que sí, la verdad es que debido a la articulación de las nuevas tecnologías, más el desastre ecológico, más la subida de los neofascismos populistas como en Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una especie de convergencia de elementos que no permiten saber qué va a pasar. Entonces, no es extraño que la gente pida seguridad. Claro, piden seguridad, dice, ay, tengo miedo, mamá, seguridad. Entonces, claro, cuando los pueblos piden seguridad, no viene la mamá, viene el fascista a ofrecer seguridad. Y entonces nosotros decimos, no podemos ofrecer seguridad. Lo que hay que hacer es asumir la inquietud de la época, ¿viste? La inquietud como un animal, ¿viste? Que duerme, pero no está totalmente dormido, ¿viste? O sea que no se deja distraer demasiado. Por eso decimos la época de la intranquilidad, en el sentido de decir, seamos intranquilos, estemos despiertos, ni desesperados,
ni pidiendo seguridad, ni tampoco demagógicamente aceptando la inseguridad, porque eso es cuestión de ricos, viste, que como están muy protegidos, dicen, bueno, no importa, en realidad hay inseguridad, inseguridad alimentaria, inseguridad sanitaria, inseguridad de trabajo. Entonces nosotros decimos, en esta época, buena leche, mala leche, la única manera de vivirla es aceptando un cierto nivel de intranquilidad, o sea, no puedo dormirme totalmente, ¿no? Continuando con la intranquilidad, quisiera, bueno, preguntarte y también transmitir un poco las incertidumbres de quienes nos consultan, y tiene que ver con el trabajo también, ¿no? Dentro de lo inédito de la época está este asunto increíble del reemplazamiento de los puestos de trabajo, ¿verdad? O sea, es increíble porque las máquinas que tendrían que ser útiles a los humanos están declarando realmente inútiles a los humanos, ¿verdad? O sea, yo, no sé si sabes, pero yo trabajo en investigación en inteligencia artificial hace más de 20 años, más de 20 años, sí, estoy viejote. Uno de los elementos que íbamos viendo, ¿no? Es cómo el desarrollo de la IA no tiene un límite intrínseco, no se puede decir esto no lo va a hacer. Se decía, ¿viste? Ustedes se acuerdan de que se decía, no podrá ganar al ajedrez, no podrá ganar al Go, no puede crear un cuadro o una poesía, puede. Yo estoy convencido que es imposible hoy de decir este es un límite intrínseco a la IA que no podrá hacerlo. Nuestro laburo es un laburo con respecto a la singularidad de lo vivo, el cuerpo, entonces, bueno, por supuesto que la IA, eso sí, la IA no podrá nunca tener cuerpo, porque un cuerpo es otra cosa, ya podemos hablar, pero digamos con respecto al laburo, no se puede decir, este laburo no lo podrá reemplazar una IA. ¿Ustedes sabían que en Albania hace 6 meses que hay una ministra que es una IA? Dos noticias en lo que le estoy diciendo. Una, que hace 6 meses que han nombrado una ministra IA de la anticorrupción, a la cual le pusieron una cara, que hicieron una cara y qué sé yo, ¿viste? Pero son dos noticias. Una, que nombraron una ministra IA, y dos, que ustedes no lo saben. ¿Se entiende? A aquel punto, la banalización de la colonización algorítmica llegó de que esto que yo cuando me enteré inmediatamente porque resulta que por puta casualidad conozco a un jurista que está laburando allá, y así, de puta casualidad me enteré. Y yo dije, es una bomba, nadie se enteró. Lo que estoy diciendo con eso es que el reemplazo de puesto de trabajo es una realidad urgentísima, donde resulta que sí, efectivamente, hay amigos, novios, terapeutas, periodistas, mano de obra, todo puede ser reemplazado por el momento. Yo digo, desde el punto de vista de investigador, no podemos decir por el momento esto no podrá hacerlo una IA, porque mismo el hecho que la IA efectivamente no tiene cuerpo, eh, cuando nosotros logremos, poner que nosotros logremos de acá a un tiempo a establecer una singularidad de lo vivo totalmente irreversible. Pero mismo en ese caso, eso no va a querer decir que habremos descubierto lo que la IA no puede hacer como laburo. Bueno, este es el primer punto. Y te digo un pequeño chiste, viste, acá los fascistas franceses eh, son horribles, viste, ellos hablan del gran reemplazo, dicen que los árabes y los negros van a reemplazar a los franceses, nosotros lo cargamos porque decimos, usted está muy preocupado porque los árabes o los franceses los van a reemplazar, pero en realidad lo que va a haber es un gran reemplazo, va a ser la IA que nos va a reemplazar a todos, ¿viste? O sea, bueno, eso es como el chiste. Bueno, por un lado, eso, por un lado, efectivamente, la cuestión de que el gran reemplazo. El segundo punto es que nosotros, que somos en vía de desarrollo, ¿viste? Nosotros los del sur somos en vía de desarrollo, que es la base del colonialismo, o sea, humanos en vía de desarrollo, ¿no? Desde la controversia de Valladolid, somos todos humanos, pero algunos incompletos. Eso se acabó, porque eso era el programa de la izquierda y de la derecha y del centro, proponían programas diferentes de integración, ¿verdad? Ahora se acabó eso. En eso Milei es muy claro. Milei es el hombre del futuro que dice se acabó la integración. Acá hay sobrenumerarios, acá hay gente que está de más, ¿verdad? Y entonces, claro, la promesa, ¿no? Vos decías antes, si trabajabas, te prometían un puesto, un lugar en la vida, etcétera, etcétera. Se acabó esa promesa. La sociedad de la promesa de la integración
pasó a la realidad instantánea de la desintegración. No se puede más decir, mirá, si trabajás bien, si haces buena letra, vas a ser integrado. No, está claro, y lo dicen los poderosos de este mundo, no hay para todos. Lo único que yo pienso, eso es nuestra posición, digamos, política, filosófica, es que no será una globalidad alternativa que se opondrá a la globalidad dominante, que será una multiplicidad contradictoria, conflictual, que poco a poco corroerá esta dominación, produciendo nuevos posibles. Y ahí lo teníamos, en El deseo, a Miguel Benazayag, psicoanalista, investigador, autor de La época de la intranquilidad, su último libro. Bueno, increíble las cosas que dijo. Bueno, él también es miembro de un colectivo que se llama A pesar de todo, fundado por él y por otros intelectuales desde París, pero también está en Italia, está en Argentina y a poquito desarrollándose. Bueno, tratando de ver cómo tomar esta época y de qué manera se puede resistir, ¿no? De qué manera se puede pensar otra cosa que no sea, bueno, quedando el hombre por debajo de la máquina, ¿no? Así que bueno, muy interesante, y seguramente el sábado que viene vamos a compartir más fragmentos de esta entrevista que fue bastante extensa. Así que bueno, ahí lo teníamos a Miguel Benazayag. Y bueno, nos metemos ahora con los invitados del día de hoy. Bueno, ahí tenemos en pantalla a coordinadora y responsable de la Comisión de Género y Diversidad, la licenciada Claudia Sanabria, y el licenciado Leonardo Storoni. Bueno, la comisión está pensada, de acuerdo a lo que anuncia en las redes, para que se pueda trabajar en la construcción de herramientas que incorporen la perspectiva de género en las prácticas profesionales. Asimismo, que estas últimas involucren las premisas de poder vivir en libertad, igualdad y sin discriminación. Que a su vez el género y la diversidad sean categorías de análisis para reflexionar sobre todos los ámbitos de la vida de las personas. Por último, que las y los colegas puedan orientar su práctica hacia un abordaje integral de las violencias hacia las mujeres y personas LGBTIQ+, bueno, viste que cada vez agrega más, con enfoque de derechos humanos y desde una mirada interseccional. Así se presenta la comisión, pero la comisión tiene un montón de integrantes más, ¿no es cierto? Un montón. Así que bueno, veo por lo menos vamos a nombrar las que están publicadas, ¿sí? en la página del colegio, que es la licenciada Elda Gari, la licenciada Carolina Caño, decime si todavía siguen, porque por ahí algunas sí, claro que están. Licenciada Camila Gaitán, licenciado Sergio Galici, licenciada Malvina Gianoli, licenciada Janina Goncalves, licenciada Soledad Marcone, una de las que hoy estuvo exponiendo en la prejornada, licenciada Luciana Merck y Marcela Vicente. ¿Falta alguna? Falta Guido, sí, y creo que estamos todos. Creo que sí. La comisión más grande del colegio. Claro, son muchos integrantes. Bueno, también es un tema muy potente, ¿no? Género y diversidades, sobre todo hoy en día, ¿no? Así que bueno, es inevitable, chicos, que empecemos por lo que estuvimos viviendo estos días, ¿no? Fue una semana muy fuerte y me gustaría una reflexión de los, digamos, de la cabeza de esta comisión, que son ustedes, con respecto a lo que estuvimos viviendo. Bueno, para empezar, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, quizás tendríamos que empezar, remontarnos un poquito a la historia, un poquito atrás, para empezar a definir qué es violencia de género, ¿no? Cuando hablamos de estos temas que en la actualidad se escuchan mucho. Y entendemos que violencia de género es una de las primeras violencias, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los genocidios de la historia, los tratos que se le ha dado a la mujer, ¿no? Y al hombre no han sido iguales, ¿no? Venimos a la Argentina. En todo genocidio, en toda dictadura, siempre ha existido esta diferencia, ¿no? Partiendo por lo macro.
Y si venimos acá esta semana, a lo actual, bueno, nos encontramos con este caso, ¿no? de Agostina. Recién estábamos hablando con Leo. ¿Por qué interpela tanto a la sociedad, ¿no? Claro. A nuestros pacientes, al sujeto? Y quizás tiene que presenta esta disonancia cognitiva, ¿no? Ahí vamos a la violencia de género más micro quizás. Bueno, la mataron, sí, la mataron, pero ¿viste cómo estaba vestida? ¿No? Claro. Sí, bueno, sí, pero él no deja de ser una nena. ¿Y la mamá? ¿Viste lo que es la mamá? Seguro que la mamá la entregó. Claro. ¿No? Entonces, siempre, ¿no? Esta disonancia, como por un lado lo bueno, como por otro lado lo malo, pero siempre apuntando, ¿no? Como a la mujer. Claro. Entonces, quizás tiene que ver con esta violencia que bueno, que de lo macro pasa a lo micro y llega al consultorio. ¿Qué querías decir de eso? Con este caso ¿sí? Me pasaron dos cosas particulares esta semana. Porque me parece que, a diferencia de los anteriores, y justo que se dio la marcha del Ni Una Menos el miércoles. Sí, ahí hay imágenes también. Algo se movió en la sociedad. No quiero apuntar muy arriba, pero creo que algo se cuestionó. Por un lado escuché lo de siempre, esto que dice Clau. Bueno, la madre la entregó, ¿cómo puede ser que la madre haya hecho esto? ¿Pero por qué la nena hacía tal cosa? Como el cuestionamiento hacia la víctima, una y otra vez. Pero por otro lado, lo que noté es que el malestar que el caso generó llegó al consultorio, cosa que otras veces no pasaba. Vinieron pacientes, hombres y mujeres, cada uno desde su lugar, con el padecimiento de lo que pasó respecto de esta chica. Tuve una paciente esta semana que vino muy conmovida por el caso, presentó un malestar así como muy florido y después era por lo que había pasado. Claro. Estuve viendo mucho las noticias del caso del femicidio de Agostina. Y después, por otro lado, varones, adolescentes sobre todo, que se empezaron a preguntar algo. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo con esto que hubo una marcha? ¿Y cómo implica el vínculo que yo tengo con mi novia? Y creo que si uno no tiene perspectiva de género, esto en el consultorio pasa de largo. Hay que hacer un parate, hay que escuchar esto, hay que sancionar si el chico en este caso dice algo que es correcto o algo que esto no, y que se pregunte algo más. Así que tengo esa mirada sobre lo que pasó. Como que, lamentablemente, esto genera que nos tengamos que preguntar una y otra vez la práctica y la resistencia que la sociedad sostiene frente a estos casos. Claro, nos podemos preguntar también qué es la perspectiva de género, ¿no? Porque muchas veces, esto que estábamos hablando recién, va más allá de una postura política, ¿no? Si soy feminista, no soy feminista, a quién voté, ¿no? Tiene que ver con esta lectura, y ahí me paro en el rol del profesional, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como profesional? Es liberar al paciente, al sujeto, ¿de qué? De una angustia, esto que estaba diciendo Leo, ¿no? Si viene una paciente o viene un varón, se siente, me dice, no, estuve muy angustiado por esto de Agostina. Yo la verdad que no sé si se hacen un chiste, ¿no? Con mis amigos en un asado. ¿Me río, no me río? ¿Cuál es mi rol como profesional? ¿No? Entonces, si no tengo esta perspectiva de poder liberar y poder, no cambiar a la persona, no construir nada, sino guiar, ¿no? A través de esta inquietud que él tiene o esta angustia, esto, a formar o a que se pueda plantear los mandatos, ¿no? Cómo los mandatos sociales y culturales han vivido toda la vida en su familia, sí, ¿no? Igualmente esta mirada del varón. Sí. Claro, pasa algo muy fuerte, ¿no? Porque el movimiento Ni Una Menos, que fue creado en 2015, si no me equivoco, pasó más de una década. Y el resurgimiento del discurso machista es terrible, o sea... ¿Por qué se te ocurre? Mira, te voy a decir algo. Pareciera que hay un lugar que es un poco impenetrable, un lugar de poder, ¿no? Que está en juego. Mira. No, vos decías recién esto de que, digamos, habría que preguntarse qué significa la perspectiva de género. Pero como nos cuesta eso, nos cuesta entenderlo porque... ¿Qué crees, que le cuesta más al hombre o a la mujer? No, me parece que le cuesta más a... Bueno, no, a hombres y mujeres, ¿no? Un poco la cultura está llevada por esos carriles. Como nos cuesta y nos tenemos que enfrentar al espejo de nosotros mismos,
rápidamente lo vinculamos a la política. Entonces, como es político, le bajamos el precio. Y entonces ya, si es político, ya lo tenemos cerradito en un lugar que, bueno, más o menos ahora sí puedo con esto. No, es político. No está muy bueno hacer política con esto. Con la muerte de chicas, con la muerte de alguien, ¿no? Con violaciones. Entonces, ¿no? Sí. Y después, bueno, lo que decía Leo de rápidamente, primero la sorpresa, ¿no? Bueno, alguien que descuartizan, una mujer, víctimas, la sorpresa, la angustia que implica, pero rápidamente aparece el pero. Bueno, pero... la justificación. ¿no? Sí, la Por, negación. Claro, ese porque, pero viene a negar. Claro, entonces, primero aparece la angustia y lo que implica el horror, pero rápidamente se lo vincula a la política, y si lo vincula a la política es, sí, pero... ¿no? Bueno, ese pero que también me quita del compromiso y la responsabilidad que hago con todo Exactamente. esto. No, perdón, no es que sea un resurgimiento de los discursos patriarcales, me parece que nunca se fueron. Siempre quizás estuvieron un poquito más acallados por una cuestión de coyuntura del momento. Exactamente. Pero no creo que se haya erradicado nada respecto a eso. Hace 5 años atrás, o un poco más, no estaba bueno que vos digas en público determinadas expresiones. Exactamente. Y hoy se reivindican esas expresiones. Hoy se las tolera un poco más. Y pienso que se confunde un poco el hecho de que la marcha Ni Una Menos o lo que pasó sea político con que sea partidario. Me parece que son cuestiones políticas porque implican la voluntad de cambio social o colectivo que nos implica a todos y todas, pero se lo confunde con que a veces hay ciertos sectores de la política, de ciertos partidos, que sí toman algunas banderas y las dejan respecto del momento, pero no deja de ser político. Porque me parece que no podemos quedarnos de brazos cruzados haciendo de cuenta que esto va a solucionarse por sí mismo. Claro, no. Totalmente. Igual agregaría algo, en esto que decís que como que parece que toman fuerza estos discursos de odio, discursos de odio en general, ¿no? También las mujeres, que nunca ha pasado esto, que los hombres se han empezado a agrupar para defenderse de las mujeres. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con las falsas denuncias. Claro, empieza a haber alguna articulación legal. Claro, por ejemplo. Para ir contra esos avances, ¿no? Claro. Como correr, falsas denuncias donde entran las mujeres, donde también entran los profesionales. Falsas denuncias que estaría bueno si fuese falsa denuncia a nivel general. Pero no, falsas denuncias de mujeres hacia hombres o de... abusos sexuales, violencia de género, de niños. Específicamente eso, porque no estaría mal sancionar la falsa denuncia. ¿no? Existe ya, ¿no? El artículo, la el código, claro. sí. Pero es endurecer, castigar más todavía. Claro. ¿No? Entonces, pasa por ahí. Pero esto que decías, a todo el mundo, no, a las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con violencia de género, con los hijos. Y a desalentar todo aquel intento de defender. ¿No? Porque uno empieza a dudar, ¿no? Volvemos a lo que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Cuál es mi rol como profesional? Liberarte de la angustia, ¿no? Brindarte la escucha, poder construir, ¿no? Entonces, si yo ya sé que tengo que estar midiéndome de lo que digo, de lo que no digo, ¿y qué voy a hacer? No sé, vos venís y me decís, no sé, estoy sufriendo un abuso, no sé, o sufrí un abuso, o me dijo, bueno, Juli, esto pasa, ¿no? Una duchita y mañana, ¿no? Renovado. Tiene que ver con el miedo condiciona, no hay nada que condicione más que el miedo, sí, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, va en contra de nuestro rol, que es la palabra, es el silencio, ¿no? Entonces, en respuesta a esto, también, bueno, estuvimos pensando en la comisión crear un dispositivo. ¿Querés contar un poquito? A ver, sí, está un poco en el aire. Estamos armando. Pensar cuesta mucho trabajo hoy en día. Queremos empezar a tratar de acompañar a los y las matriculadas del distrito en estos procesos en los cuales quizás tienen que llevar a cabo una denuncia o se enfrentan a un paciente que es el abusador mismo o tienen que redactar un informe donde tengan que dar cuenta de lo que el paciente dice o no dice. Porque muchas veces ocurre esto de que los psicólogos nos sentimos como un poco o solos o que no tenemos las herramientas suficientes para lidiar con estas situaciones, y muchas veces nos enfrentamos a que los padres, por ejemplo, nos denuncien a nosotros por haber hecho un informe, haber hecho mal un informe, no haber hecho una denuncia a tiempo, hacer una denuncia que a veces corresponde. Por tener más o menos relación con una madre, ¿no? No sé, que nos contrata, porque esto también hay que aclarar.
¿sos perito? No, si no soy perito, entonces, ¿no? Ujú. También, como mucha desinformación dando vuelta. Claro. Entonces lo que queremos proponer desde la comisión es que el colega que tenga que realizar un informe pueda acercarse y lo podamos asesorar. Claro. Si está bien escrito, si corresponde hacerlo, cuál es su obligación, si la historia clínica la tiene en orden, para que después, primero, no tenga él o ella un problema y que se anime a hacerlo también, que no tenga miedo a la burocracia que va a tener que atravesar. Claro. Sí, sí, Porque sí. me parece Darle que las sí nos sentimos herramientas, un ¿no? poco solos. Sí. Porque a veces bueno, hay alguna falta o alguna cosa que no un mal manejo, pero por ahí la desinformación hace que por ahí no estén al tanto de determinados cuidados que hay que tener, ¿no? Exactamente, sí, es desinformación, básicamente, Claro. porque las herramientas están. Sí, y me gustaría profundizar esto que traen que hablaron hace un ratito con respecto a cómo tiene que manejarse un colega, un psicólogo, un profesional de la salud mental con respecto a la perspectiva de género, ¿no? Me parece que este es un tema clave, porque me parece que no está del todo claro y es algo que estaría bueno que se incorpore a la práctica, ¿no? A ver, perspectiva de género me parece que uno lo puede o complejizar demasiado o ir a lo simple. A mí siempre me gusta respecto a esto ir a lo simple. Okay. Porque si no parece como que hay que hacer todo un recorrido académico para algo que implica una cuestión más de la subjetividad propia. La perspectiva de género es entender que los discursos patriarcales tienen consecuencias en los sujetos. Es eso. Después, en cada caso, el efecto es distinto. No es lo mismo lo que esto genera en un hombre que en una mujer, cisgénero, transgénero, gay, lesbiana, lo que fuere. A partir de eso, la escucha tiene que ser particular del caso. Bueno, ¿por qué esta mujer me está contando esto? ¿Y cuáles son las condiciones en las que vive esta mujer? ¿Y cuáles son las condiciones en las que vivieron siempre las mujeres? Eso es la perspectiva de género. No entender que todos los sujetos son iguales. Obviamente lo marcamos en la perspectiva de género por la condición de cada persona en tanto género, sexo, etc. Pero básicamente es eso. Después cada uno se puede capacitar y estaría bueno que todos y todas lo hagan, pero no me parece que sea más complejo. ¿Vos sí lo pensás? No es eso, no es tener esta lectura desde las diferencias, ¿no? Teniendo en cuenta los mandatos, ¿no? Por ejemplo, no sé, porque una persona, no sé, tiene conflictos con el hermano, un adolescente, porque a mí me mandan lavar los platos y a mi hermano no, por ejemplo, ¿no? Porque la situación, no sé, una situación de abuso de un sujeto que, bueno, ya es adulto, no ha sido denunciado, ¿no? ¿Por qué nunca denunciaron al abuelo sabiendo que el abuelo era el abusador? Por ejemplo, ¿no? Los pactos de silencio. Los pactos de silencio, los pactos entre varones, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva de género es lo que me permite indagar, ¿no? En estas narrativas y bueno, y que el sujeto pueda construir su propia narrativa también teniendo en cuenta toda esta información. Claro. Que también uno se encuentra con mucha desinformación, ¿no? Esto del macho, ¿no? De la descalificación. Y nadie quiere matar a ningún hombre, ¿no? Al contrario, lo que queremos es que poder vivir, claro, de la mejor manera, ¿no? Como esto, no hay que matar. No pasa por ahí, ¿no? Pero sí es necesario esto que estábamos hablando, de tener información de las leyes, de todo lo que está pasando fuera del consultorio, no dejarlo fuera porque esto, la subjetividad es lo que se sienta ahí delante nuestro, Claro, ¿no? Es tan importante esto como decía Leo, ¿por qué un caso afecta tanto a una persona? Bueno, poder preguntarle por qué cree que le afecta, por qué le interpela, con qué lo podemos relacionar, ¿no? No decir, bueno, la verdad que no veo tele, listo, pasamos a otra cosa, ¿no? Tiene que ver, la escucha, es la escucha. Sí, perdón, y algo importante que, esto creo que lo digo todos los años, que me invitan, yo ya no pienso una práctica sin perspectiva de género. Para mí que si un colega no tiene perspectiva de género, hay algo que no va a escuchar y hay algo de ese tratamiento que no va a avanzar. Claro. Solamente Aparte, eso. Estamos hablando de trabajar con la singularidad. Exactamente. Y implica la diferencia, es lógico. Bueno, no somos todos diferentes. Y si uno no tiene en cuenta esto, por eso me parece la palabra clave es la diferencia, como decía hace un rato, ¿no? Tener en cuenta que ninguna pauta cultural va a decir que, bueno, que vos te puedas manejar de una manera suponiendo que el otro va a estar cómodo
diciendo tal cosa, ¿no? ¿Viste? No, hay que entender de que, bueno, a alguien le puede llegar a afectar una cosa y a otro otra, ¿no? Y aparte que estamos en una época donde lo que está de moda es la negación del otro. Claro. Eso también, lo que le pasa al otro nunca es mi problema y no me afecta en lo más mínimo. Claro. Y medio que hay un tejido social que se empieza a romper. Nosotros estaríamos incentivando eso en el caso que no tengamos en cuenta esto. Exactamente. Dijiste una palabra hermosa que es esto de la diferencia. El viernes pasado estuvimos participando de una jornada que se hizo acá en el hospital de Wilde, que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Sí. Y cómo trabajar con perspectiva diversa sería, sí. ¿No? Y trabajar con personas trans, ¿no? Que lo que tiene que ver género también abarca la diversidad, ¿no? También es algo que no se habla, no se escucha, y recibimos muchas veces en nuestro consultorio, en nuestra práctica cotidiana, personas trans, ¿no? De todas las edades. Y esto tiene que ver con la diferencia, ¿no? Y otra vez retoma poder la palabra, escuchar. Muchas veces el problema no pasa que porque es una persona trans, ¿no? Y esto que claro. Entonces, el colega, el profesional, y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va esto? ¿No? Esto de ser trans. ¿Quién ve? ¿Qué? ¿No? Pero también hay que pensar algo respecto del colectivo trans. Esto lo desarrollan en Edipo Gay, el libro de Reiteres. Sí. Bien. Que son personas cuya subjetividad se crea alrededor de un malestar. Como siempre crecieron por fuera de la norma, se subjetivan de esa manera. Claro. Y ese malestar aparece constantemente de distintas maneras, pero es la angustia de ser una persona trans. Obviamente el problema no es soy trans y bueno, me tratan mal. Por suerte hoy en día eso está un poquito de lado, al menos en el consultorio. Pero sí es una angustia que aparece una y otra vez, y tiene que ver con la condición misma de la persona, y es un poco inseparable. Hay que pensar. Identidad. Exactamente. Es una identidad que por definición sufre. Me gusta pensarlo así. Sí, pero me quedé pensando en lo que la verdad que bueno. Bueno, pero es necesario esto, hablarlo. Existe. Es este ejercicio, ¿no? De ponerse a pensar un poco, bueno, ¿qué pasaría si lo veo de esta manera, ¿no? Y me quedé pensando, bueno, ¿qué te pasa? Perdóname, un paréntesis. Y esto también, ¿no? Que cuando uno no puede abordar, no puede acompañar, deriva. Claro. ¿No? Sí, por ahí la persona no se siente cómoda porque no encuentra herramientas. Uno mismo, no tiene herramientas, bueno, ¿no? Sí, igual ahí ya estamos apelando a la responsabilidad, que me parece que es algo básico. Claro. Bueno. Visto lo visto. Sí. Así que bueno, me quedé pensando en esto de, bueno, ¿y qué te pasa con ser trans? Y bueno, y podría ser, ¿qué te pasa con ser hombre? Pero ahí nos lo preguntamos, ¿no? Entonces, me quedé un poco pensando. A ver, sí, muchas mujeres se preguntan qué es esto de ser mujer, ¿eh? Claro. Esta pregunta viene un montón, ¿no? Sobre todo esto con esta semana, pero ¿no? ¿por qué suponemos que hay que preguntar ahí y no cuando se trata de un hombre o una mujer? Sí. ¿No? Hay hombres igual que se preguntan qué es ser hombre cuando algo de la estructura social que lo sostiene se pone en cuestión. Qué sé yo, cuando la mujer gana más que él, por ejemplo. Ahí se empieza a preguntar algo, porque hay algo que se pone en juego. Eso aparece mucho en el consultorio. Aparece un montón en el consultorio, y me parece que algo de la perspectiva de género, de nuevo, implica que lo podamos preguntar. Bueno, ¿y qué es lo que te pasa a vos con que tu mujer gane más? Claro. Para que también defina algo de esa angustia. Bien. Bueno, y volviendo un poco a la comisión. Nosotros queríamos hablar de otra cosa acá. La verdad que sí. ¿Sí? Bueno, hablamos de lo que No, venga, pero está buenísimo esto que dicen, porque todo va relacionado, ¿no? Con esta emasculación, esta castración de la realidad, ¿no? De que yo no puedo ser proveedor, ¿no? Yo no me puedo hacer el machito afuera con mi jefe. No puedo, pero yo en algún lugar tengo que ejercer este poderío. Si es en la casa, es en la casa. Claro. ¿No? Pero está buenísimo esto del mandato o del rol o de lo que se espera del hombre. Que el hombre gane más. Y si no ganas más, y si no tenés trabajo, Juli, ¿qué pasa? ¿Dejás de ser hombre? ¿No? Bueno, ahí entran otras cuestiones. Totalmente. Quería volver a la comisión para preguntarles, bueno, si están trabajando algún tema especial. Dijeron esto de empezar a buscar herramientas para
para que trabaje de la mejor manera el matriculado ante algunas situaciones, ante algunas configuraciones. ¿Están tratando de pensar alguna jornada? ¿Hay algo en vista? ¿Qué vienen trabajando en las reuniones? Bueno, para el 20 tenemos la próxima reunión. De ahí... 20 de... Ahora, junio. Ah, hay un... Sí. Y ahí, bueno... ¿Es un conversatorio, digamos? No, es la reunión de comisión. Es la reunión. La reunión y ahí seguir trabajando esta idea. Que es muy nutrida, por lo que veo. Sí. Y bueno, y también diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, está Sergio... bueno, Yami, bueno, Caro, que también tiene que ver con educación. Bueno, cada compañero y compañera tiene un punto de vista. También, sí, ¿no? eso está buenísimo. Eso está bueno. Sí. Y bueno, todos tienen perspectiva de género y también perspectiva de derecho. Claro. Que es fundamental, ¿no? Sería como imposible trabajar. Claro. Van de la mano. Claro. Claudia, te quería preguntar con respecto a, bueno, ¿qué pasó también en el conurbano? Porque, bueno, todos hablamos de lo que sucedió en la marcha, ¿no? De Ni Una Menos, pero también hubo muchas actividades en nuestro distrito, ¿no? En el conurbano. Bueno, desde Berazategui se presentó un stand, ¿no? Con salud, el CIPAF, la subsecretaría de género, acercando. ¿En qué se encuadra el CIPAF? Ayuda a las personas que serían víctimas de violencia, a los adultos y niños, le brindan asesoramiento, acompañamiento psicológico, jurídico, la subsecretaría también, y todo el área de salud. El objetivo fue acercar a la población, porque esto también uno se da cuenta, ¿no? Como que a uno le cuesta a veces correrse del lugar de que el otro no puede, ¿no? Esto que no tiene para ir a la marcha capital, no tiene para el boleto, o muchas veces, en el conurbano pasa mucho esto, ¿no? No sé, anda al Pato, ¿no? Que queda súper lejos. O esto también, si voy después no quiero volver sola, es de noche. Esto que estaban hablando, ¿no? De las diferencias. Pero ahí hubo, por ejemplo, una articulación con entes del Estado en esto que pasó. Sí. Y estábamos hablando de, que hay un retiro un poco del Estado de estas cosas, ¿no? Un poco sí. Un poco sí. mucho. Un poco mucho, pero esto repercute en salud. Reforma de ley de salud mental. Es fundamental, que esto, haya una intervención pública, ¿no? de los entes públicos en estas cuestiones, ¿no? Sí, donde también se ve que hay mucho pulmón, muchísima pulmón, ¿no? Donde a falta del Estado, de estos apoyos, ¿cuál es mi parte? Claro. ¿No? O sea, nosotros venimos de la salud mental y tenemos que remarcar esto, sin determinados recursos estatales y dejando a la sociedad al libre albedrío, donde el individualismo y sálvese quien pueda y vos sos el dueño de tu vida y si no podés y no tenés recursos, será que no sos bueno para trabajar, lo que sea. Entonces va a haber un problema con la salud mental entonces es necesario que nosotros desde nuestro lugar tengamos que advertir estas cosas. Una cosa es exponerlo desde el punto de vista económico, el libre mercado, y otra cosa es hablar de salud mental. Es distinto. O sea, va a haber una parte de la sociedad que no va a tener contención y va a tener algunos efectos, ¿no? Alguna salida va a buscar. Claro. Entonces, es importante porque, vemos un retiro del Estado un poco por la línea de la época, ¿no? Y también influido por el auge del algoritmo, ¿no? Que ahora parece que con el celular ya vas a tener terapia y, ¿no? Y vas a resolver tu vida. Están pasando un montón de cosas que son difíciles de asimilar porque son muy verborrágicas, ¿no? Suceden y no hay recursos psíquicos para entender todo lo que está pasando. Pero me parece que va acompañado o en respuesta de este paradigma de la inmediatez, ¿no? Exacto.
todo ya, tiene que ser Claro. ya, ¿no? A la falta no importa, ya, esto, bueno, ya, a ver, preguntar, muchas veces llega a la consulta, no, pero tengo tal diagnóstico, ¿y quién te dio el diagnóstico? ChatGPT, ¿no? Como, Claro. ¿qué? Bueno, pero nos pasa. Y bueno, y esto que decís, hay un gran sector de la población que va a quedar por fuera, ¿no? Pero va a buscar alguna respuesta, alguna salida, ¿no? Por eso aumentaron tanto los suicidios, Claro. ¿no? Algo, sí. claro, aparecen estas cuestiones. O un pasaje al acto, o una reacción, o una respuesta violenta contra terceros. Sí, pero sí, se ve, se siente, esto no solo en salud, en educación también, lo que es ESI, ¿no? Claro. No sé si la palabra es recorte, ¿no? Sí, pero Inexistencia. alguien que se está retirando del lugar. Totalmente. A ver, también se han censurado un montón de material que tiene que ver con abuso sexual infantil, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿a quién le favorece? Sí sabemos a quién le favorece, ¿no? No hace mucho este tan conocido caso Epstein, ¿no? Sí. Donde un montón de gente Claro. del poder, ¿no? Claro. Bueno, se los denunciaba como pedófilos, ¿no? Que consumían, pero gente súper poderosa. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿No? Bueno, esto de las falsas denuncias. ¿Quién está detrás? ¿No? Bueno, y hay gente con poder, y hay gente que claramente quiere que esto se siga silenciando para seguir ejerciendo, su modo perverso. Bueno, y ahora te saco un poquito hacia otro lado. Claudia, yo sé que, bueno, venís trabajando también el tema del abuso infantil, sobre todo en tu localidad. Sí. Bueno, me gustaría un poco, bueno, ver, que nos cuentes, bueno, cómo está la cosa, Sí. cómo ves ese tema tan complejo hoy en día, ¿no? Sí. También, bueno, un poco tomando en cuenta también las cosas que están pasando, ¿no? Que vemos en los medios, o sea, aparecen en nuestros dispositivos todo el tiempo estas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, en los consultorios, sobre todo vos que también trabajás por ahí con familias de escasos recursos, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que estás viendo hoy? Bueno, la falta de información, ¿no? Y en respuesta a la Claro. falta de información y de recursos, bueno, empecé a escribir un cuento, a hacer un cuento que tiene que ver con esto, ¿no? Con el abuso Es sexual. una lástima, teníamos la imagen del libro, Bueno, y bueno, no la la podemos próxima poner, vez que me invites pero traemos todo. el sábado que viene lo mostramos. Bueno, dale. Bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Con Un cuento con muchos dibujos muy lindos, Sí. que, bueno, el objetivo ¿cuál era? El objetivo es esto, es contar una historia, ¿no? Que no asusta a los niños y que los niños puedan identificar si tienen a un monstruo parecido o no en su casa, Ok. ¿no? Está comprobado que el 98% y a veces un poquito más, el abusador es un familiar, Es es un alguien muy amigo muy cercano. cercano, claro, ¿no? El otro día estaba viendo una entrevista a un pedófilo, ¿no? Un pedófilo serial, ¿no? Y ahí le preguntaban, ¿y cómo identificas tu niño elegido? ¿No? Y él decía, no identifico a mi niño, identifico al padre. Si el padre puede ser una amenaza para mí, no tomo al niño, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces nos encontramos con que en estas casas muchas mamás han sido abusadas y han naturalizado o no identifican, ¿no? Estos signos que demuestra el niño, que presenta el niño, porque no siempre se orina en la cama y nada más, ¿no? Hay un montón de otros factores, de otros indicadores, ¿no? Y bueno, y acá entra esta perspectiva de género también, el no poder cuestionar. ¿Por qué? Porque es el que nos mantiene, porque es el abuelito, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después por el otro lado, bueno, fue en respuesta a esto porque se empezó a censurar canticuentos y un montón de material que no llegaba a los jardines. Para mí es muy importante la prevención, esto aplica en todo, sobre todo en salud mental, ¿no? Sí, La prevención, no esperar que pase, darle a la personita o a la persona las herramientas que puede identificar antes de llegar a eso. Y si llega, bueno,
lo antes posible poder ir a aliviar o ir a escuchar. Entonces, el cuento pasa por acá, ¿no? Que muchas veces no es una mamá o un papá que nos pueda escuchar, si un aseño, si un médico, si un odontólogo, ¿no? Pedir ayuda. A veces la alarma viene no de la familia, sino de algún dispositivo escolar. Claro, bueno, ¿no? Siempre buscar ayuda afuera, ¿no? Que nos puedan ayudar. Entonces, el cuento habla de esto, ¿no? Que buscar ayuda, que muchas veces que no se encuentra dentro de la casa, buscar amiguitos, buscar la señora del jardín o alguien que sí me pueda escuchar. Te iba a decir otra cosa. Es un cuento que tiene dos partes. La primera es una historia y la segunda tiene que ver con partes del cuerpo, qué cosas sí me pueden tocar y qué cosas no, claro. ¿No? Siempre, todo esto con dibujito. Muy lúdica. Muy lúdica. Estás dando un montón de información. Sí. ¿Cómo se llama el cuento? Guille en contra de los monstruos, los secretos. Porque los secretos es esto que me envenena, ¿no? Yo a los nenes les explico que cuando tenemos un secreto, ese secreto esa semillita fue plantada en nuestra panza, que por un monstruo, ¿no? No sabemos bien quién, porque esto también pasa, que a veces los chicos como no identifican si fue un abuso, nosotros lo tenemos que leer de otra manera. Claro. Entonces, esa semillita se alimenta de silencios, de que me enojo, de que no quiero ir a la escuela o me hago pis, ¿no? Entonces, cuanto más pasan estas cosas, más se hace grande el monstruo, ¿no? Hasta que un momento ya vivo enojado, ¿no? Bueno, me pasan todas esas cosas. Bueno, eso por un lado. Bueno, y después, por otro lado, ¿no? Que hay muchas familias que mamás o papás que pasaron por esta situación y no pueden identificar nada de lo que está pasando, el recorte de material en las escuelas, y bueno, como prevención, que me parece lo fundamental, que es prevenir. Claro. Bueno, así que valiosísimo tu trabajo. Bueno, espero que pronto salga. Sí, los chicos que han hecho los dibujos también son unos genios, han podido captar esto que yo quería transmitir, de que sea un monstruo, ¿no? Pero que no asuste, que los puedan identificar, que tiene que ver con esto. Tipo Monster Inc., digamos, algo así. Claro, más o menos así. Pero bueno, que se pueda jugar con esas imágenes. Bueno, y siempre diferenciando estos tres elementos que aparecen, ¿no? Que es el miedo, la culpa y la vergüenza, en todo abuso sexual, no importa la edad. Claro. ¿No? Esto también. ¿Y qué repercusiones tuviste con esto? ¿Cómo se está trabajando con esto? Bueno, a mí se me ocurrió por lo que estuve 4 años en el municipio, ¿no? Y los relatos siempre eran lo mismo, siempre. Mi hermano, mi abuelo, mi tío, mi papá, ¿no? Mi padrastro, entonces, y nadie se daba cuenta, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió, pero se está cocinando todavía. Todavía no está publicado, digamos. Cuando se publique yo vengo acá. Bueno, sí, obvio. El avant premier lo hacemos acá. Sí. Bueno, una vez que salga, todavía tengo que buscar la editorial y todo eso. Claro. Pero bien, esa es la idea. La idea es que todo el mundo pueda acceder a él, en todo el jardín, en cualquier escuela. Plantar una semillita que en vez del mal, del bien. Claro. Que a alguien le sirva. Bueno, nos quedan pocos minutos. Se nos pasó volando el programa, así que, bueno, y te pregunto, Leo, ¿qué estás viendo hoy en el consultorio? Más allá de la actividad que te convoca con otros colegas, acá en el colegio, a nivel individual por ahí, ¿qué cosas ves como para trabajar? Mucho malestar. Mucho malestar, especular, incluso me atrevo a decir. Hay algo de lo social que afecta a montones a las personas. Claro. Me estoy encontrando con mucho paciente que se siente mal, no sabe exactamente por qué, y la respuesta que empiezan a esbozar es, lo dicen de esta manera, todo lo que está pasando. Hay algo de un desánimo generalizado que también se lo ve mucho. Sí. Y es muy difícil trabajarlo porque uno también es miembro de esta sociedad y también muchas veces nos sentimos de la misma manera. Ese malestar nos atraviesa a todos y todas. Entonces hay que ir haciendo como un equilibrio entre ayudar un poco al paciente desde donde se pueda y algo muy importante, que al menos de la manera que yo pienso en la práctica, cierto entendimiento. Yo no soy mucho de
de estos colegas que dicen, a mí no me hace falta entender lo que le pasa al paciente. Yo creo que sí, que hay que entenderlo, que se nos juega un poco de humanidad. Y muchas veces digo esto de especular porque la angustia del paciente nos implica a nosotros, es inevitable. Y el territorio nos afecta. Si trabajamos en Avellaneda, si trabajamos en Berazategui, no todo es lo mismo. Y eso, estoy notándolo mucho. Un malestar que no se lo puede nombrar, pero tiene que ver con lo social. Claro. Bueno, y para terminar, chicos, les pido una reflexión con respecto a digamos, al tema o las consignas que trabajan ustedes, ¿no? Desde la Comisión de Género y Diversidades. O sea, ¿cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde van? ¿Qué tienen que trabajar? Calculo que hay algo calculo por todo lo que hablamos, ¿no? Que hay algo que tiene que ver con una lucha que tiene que tener cierta constancia, ¿no? Porque uno cuando, digamos, esto no se va a llegar a algún lugar. O sea, esto hay que seguir y si uno afloja, bueno, rápidamente el terreno ganado lo pierde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rumbo hoy por hoy para la comisión o para todos los que están trabajando en perspectivas de género? Yo creo que la guerra no se va para ganar, a la guerra se va porque hay que ir, porque hay algo que resistir. Claro. Esto en relación a que a veces parece que hay que retroceder o a veces parece que se hace difícil, pero me parece que hay que sostener una postura y llevarla hacia adelante. Desde la comisión lo que siempre tratamos es acompañar a los y las matriculadas, capacitar en lo que nosotros podamos a quien quiera acercarse a nuestras jornadas y mantener este espacio de diálogo con el colectivo del colegio, ¿no? Sí. Bueno, y también construir teoría, ¿no? Claro. Que esto es tan importante. Por eso, ¿no? Un poco de teoría está acá. ¿Dónde lo muestro? Ahí, un poco ahí, en el medio. Desde la comisión escribimos. Leo también hay un trabajito mío, hay un trabajo de Clau, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, esto lo presentaron en la jornada de la red del año pasado. Claro. Desde la comisión de género. Trabajando también para la próxima jornada, ¿no? El construir desde todos los espacios, porque tenemos que estar en todos lados. Bien. Esto de la resistencia, ¿no? Todo lo nuevo presenta resistencia, si bien esto no es algo nuevo, pero bueno, para muchas personas sí es algo nuevo, ¿no?